Antes que nada, mencionar como muy importante la reactivación económica, la estamos viendo y la estamos viendo, diría yo, ya por fin en la gran mayoría de los sectores o de las categorías de productos y servicios. Ese es un elemento muy importante que hay que destacar. Sí vemos un peligro latente que básicamente estamos, digamos, en este momento siguiendo muy de cerca lo que está ocurriendo en Europa respecto a la tercera ola de COVID. Eso es realmente una amenaza que hay que tomarla, yo pienso, con mucha responsabilidad, que es lógicamente una gran preocupación de salud pública. Y eso viene básicamente por una batería de motivos. Básicamente es porque la gente en general, nosotros todos, estamos muy cansados, estamos muy hastiados del cumplimiento efectivo y puntilloso de los protocolos sanitarios, por un lado. Por otro lado, no existe condición económica alguna que pueda siquiera mencionar la posibilidad de volver a hacer un confinamiento. Eso es algo impensable, ni desde el punto de vista social, económico, no hay la más mínima posibilidad. Pero el problema que estamos viendo es que existen las vacunas, hay disponibilidad de las mismas, está haciendo su esfuerzo con errores y aciertos la gente de salud pública, pero existe una franja importante de personas, yo diría básicamente, según la información que se está manejando, de personas jóvenes que son reacias a vacunarse por diversos motivos, ya sea por darle relevancia a fake news de posibles efectos colaterales perjudiciales de la vacuna, ya sea por simple ignorancia, por falta de tiempo, porque piensan que este virus terminó. Y todas estas cosas, la conclusión a la postre es que hace que una franja importante de gente hoy no esté inmunizada. Y esa cantidad de gente no inmunizada significa un peligro latente, y esto es mucho más grave que la reactivación. Estos son vidas humanas, o sea, esto es mucho más grave que la economía. Entonces, la conclusión es que la vacunación necesariamente debe ir de la mano de la reactivación. Y ese paralelismo es lo que desde el empresariado y de nuestro gremio en particular nosotros no lo estamos viendo. Bueno, y justamente al ser temas que van de la mano, la salud, por supuesto la vida de las personas siempre en primer lugar, pero hay que recordar el tipo de economía que nosotros tenemos en Paraguay. Leemos noticias que dicen que, qué sé yo, países más desarrollados, Austria, etcétera, están regresando al confinamiento ante la nueva variante, ante una nueva ola. Por supuesto que es una realidad completamente distinta. Nosotros aquí en Paraguay tenemos un gran porcentaje del servicio como composición de nuestro Producto Interno Bruto, del comercio y los servicios. Entonces, retroceder, irnos a nuestras casas significaría el cierre de nuevo de muchísimos puestos de trabajo. Ya lo vivimos en 2020, ya vimos lo que eso implicó. Se llegó a un nivel histórico de endeudamiento para poder hacer frente a semejante decisión. Y bueno, en ese momento quizás sí fue lo mejor, porque en ese momento no sabíamos cómo enfrentar al nuevo virus que amenazaba con venir a devastar las vidas en general de la población. Entonces, en ese momento era la decisión esperada. Sin embargo, ahora ya es distinto. Ahora tenemos forma de prever, tenemos forma de combatir inclusive, y con la herramienta que tenemos de la vacunación, es realmente muy difícil de entender por qué es que hay gente que todavía no está yendo a vacunarse, don Jorge. Efectivamente es así. Nosotros, para hacer un poco de historia nada más, fuimos muy críticos. Yo no diría nosotros, diríamos los paraguayos en general, fuimos muy críticos por la gestión tardía del gobierno en lo que respecta a la obtención de vacunas y la vacunación o inmunización de la población. Pero resulta que hoy tenemos vacunas con el riesgo incluso de que éstas lleguen a vencer, pero existe una franja enorme de gente que no está concurriendo a los vacunatorios. Y a mí me preocupa, y por eso hago un llamado a la concientización. Hay jóvenes que pueden sentirse muy, muy fuertes, muy dinámicos, muy activos, despreocupados de este virus,
El problema radica que este virus es altamente contagioso, entonces podrá contagiar un padre, un abuelo, un amigo muy querido. Entonces, realmente la situación es muy trágica. Hemos perdido más de 16.000 vidas en el Paraguay. Me parece que fue ya un impacto demasiado doloroso para, teniendo las vacunas, no poder alcanzar la meta de vacunación que apunta el Ministerio de Salud Pública para este año, del cual lastimosamente estamos todavía demasiado lejos. Entonces realmente lo que queda es hacer un fuerte llamado a la concientización. La gente tiene que entender que la vacuna es la única manera de minimizar los riesgos de terminar en una terapia intensiva o, en el peor de los casos, en el fallecimiento. Entonces yo pienso que nosotros, en primer lugar, no hay forma ya de detener la rueda de la economía que está rodando. Este país no tiene condiciones estructurales, económicas, sociales, de poder pensar siquiera en analizar algún tipo de confinamiento. Entonces, hoy realmente yo diría que el único arma que tenemos, que es uno solo, se llama la vacuna contra el COVID. No hay otro elemento que pueda, digamos, salvar esta situación de no tener una nueva tragedia en el Paraguay.